Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Entrevista. En esta ocasión nos acompaña la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, para hablar sobre este diferendo territorial con Guyana y también sobre otros temas de interés internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros, canciller. Bienvenido a RT como siempre. Gracias. Canciller, se reaviva una discusión, una polémica con Guyana por un diferendo territorial que Venezuela arrastra con este país desde hace más de 150 años. ¿Quiénes están detrás de esta situación? ¿Quiénes están interesados en generar un conflicto entre Venezuela y Guyana? Exactamente, ¿qué es lo que sucede ahora en el Esequibo? Fíjate, a inicios de año, Karen, Venezuela protestó la presencia de empresas transnacionales en un espacio que está en reclamación, un espacio marítimo que depende de la resolución de la contención territorial. Curiosamente, el día 5 de marzo, tú sabes que es una fecha muy simbólica para nosotros los venezolanos, los que creemos en esta patria, porque recuerda el aniversario de la siembra de nuestro comandante Hugo Chávez. Ese día la empresa estadounidense, la transnacional estadounidense, muy poderosa en el mundo, la ExxonMobil, anuncia inicio de operaciones de exploración con mira a la explotación energética en un territorio que está sujeto a reclamación. Inmediatamente nosotros activamos las vías diplomáticas y enviamos además una comunicación a los representantes legales de esta empresa diciéndole que no podía operar allí por cuanto ese territorio marítimo era objeto de una disputa territorial y que mientras tanto no se resolviera la contención territorial, no pueden las partes unilateralmente disponer de ese territorio. Eso en el mismo momento también protestamos diplomáticamente a la República Cooperativa de Guyana. En el mes de mayo, cuando se eligen las nuevas autoridades de la República Cooperativa de Guyana, bueno, hemos visto una posición realmente que nos ha sorprendido mucho porque reitera un desconocimiento terrible del acuerdo que dirime esta contención territorial, como lo es el Acuerdo de Ginebra de 1966. Pero no solamente desconoce el Acuerdo de Ginebra, sino que iniciaron una campaña de descrédito contra nuestra patria, contra nuestro pueblo, unos insultos realmente y unas ofensas que, bueno, llamaron al presidente Maduro a tomar medidas diplomáticas que ya el pueblo y la comunidad internacional conocen. Canciller, diversos analistas internacionales también han apuntado que las concesiones a la ExxonMobil se dieron hace muchísimos años atrás, incluso en el anterior gobierno que era muy amigo de la Revolución Bolivariana. ¿Por qué explota este conflicto justo ahora? Indistintamente de los lazos de amistad de nuestros pueblos, Karen, que son lazos de amistad que deben perdurar por siempre. Las nuevas autoridades, el presidente Maduro ha señalado que la campaña electoral en la República Cooperativa de Guyana fue financiada por la ExxonMobil y están actuando como unos agentes interpuestos de los intereses de la ExxonMobil, que son unos intereses que no responden ni siquiera, Karen, a los intereses del pueblo de Guyana, responden a los intereses de una transnacional y a su voracidad económica, financiera, incluso en desconocimiento y en detrimento de la realidad del pueblo de Guyana. Esto es una cosa muy preocupante, la defensa, la arremetida por parte del nuevo gobierno de Guyana a favor de la ExxonMobil es algo muy preocupante porque es la pretensión de transnacionalizar un conflicto, es la pretensión de traer a terceros que no tienen nada que buscar en esta contención bilateral, es traerlo a una contención, a una controversia territorial donde no tienen interés alguno. Hace un par de meses Venezuela celebró como una victoria una decisión del CIADI, que es un centro de arbitraje del Banco Mundial, que establecía que Venezuela solo debía pagar $1.000 millones, creo que era así la cifra, ante una suma millonaria que pretendía la ExxonMobil para indemnizarlos por la nacionalización de los recursos naturales en Venezuela. Ahora la Exxon ataca, pero desde otro escenario. ¿Qué es lo que busca la Exxon? La ExxonMobil siempre ha buscado, ¿qué es lo que ha buscado? La mayor reserva petrolera del planeta, Karen. Eso hay que denunciarlo en el mundo. Se teje sobre nuestro país una campaña de descrédito con mira a un solo objetivo, que es apoderarse de los recursos energéticos inmensos que tiene Venezuela. Esta voracidad que abre el apetito de las transnacionales energéticas, nosotros sabemos que está representada en el accionar ilegal e ilegítimo de la ExxonMobil.
Venezuela ha reclamado este territorio desde hace muchos años, pero justamente ahora, como usted dice, vienen unas acusaciones muy fuertes desde Guyana. El presidente de Guyana dice que Venezuela busca obstaculizar su desarrollo y que incluso ha utilizado un término diciendo que Venezuela es como un mono en su espalda, que es un hueso atragantado para ellos. Realmente, ¿cómo va a terminar todo esto? ¿Cómo cree que podría ser el desenlace de todo esto? Distintas ofensas realmente hemos recibido por parte del nuevo presidente de Guyana y de su canciller, cosas terribles que si el mundo las conociera, no tengo la menor duda, que estarían muy sensibilizados de escuchar a un jefe de Estado hablando en esos términos. Sin embargo, no hay forma de engañar a los pueblos, Karen. Ha sido más bien gracias a Venezuela que ese sueño que tuvo nuestro comandante, que reavivó además la historia de nuestros libertadores, por primera vez se da el desarrollo compartido entre el pueblo de Guyana y el pueblo de Venezuela. A través de Petrocaribe nosotros nos hemos beneficiado, pero también se ha beneficiado tremendamente el pueblo de Guyana. Es una forma del reconocimiento del derecho al desarrollo de los pueblos. Jamás hemos sido un país agresor, jamás hemos sido un país invasor, ni lo seremos. Y en el caso concreto, incluso recientemente el ministro de Finanzas de la República Cooperativa Guyana, en la reciente cumbre de ministros de Energía de Petrocaribe, reconoció que de no haber sido por Petrocaribe, otra historia sería la economía de Guyana. De tal forma que el nuevo presidente de Guyana debe informarse mejor, tiene un profundo desconocimiento de la realidad de su país, de la realidad de Venezuela y de la realidad de nuestra región, donde lo único que ha imperado en los últimos años, gracias al comandante Chávez y al presidente Nicolás Maduro, que sigue además esa senda, lo único que encontró fue unión, amistad y solidaridad entre nuestros pueblos. Y el presidente Maduro ha denunciado que la posición de estas nuevas autoridades de Guyana buscan interrumpir esos lazos de amistad y de unidad, buscan deslegitimar un novedoso y hermoso mecanismo de cooperación, unión y solidaridad como lo es Petrocaribe. Debemos denunciarlo así a la comunidad internacional. ¿Corre riesgo Petrocaribe? ¿Corre riesgo CARICOM? No, no corremos ningún riesgo, pero eso no implica que no existan los enemigos permanentemente al acecho. Yo decía recientemente, hace 10 años, antes de que existiera Petrocaribe, el Caribe no era considerado como lo que es hoy, una región potencia, donde reconocemos las potencialidades culturales, económicas, sociales, políticas de sus pueblos. Era considerado un mercado premium para las transnacionales. Hoy el Caribe no es un mercado. Nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos del Caribe en términos de igualdad y de respeto, Karen. De tal forma que, si bien es cierto que ese anillo que se creó basado en la unidad y en la cooperación política principalmente, creó un escudo protector en este territorio, en este amplio territorio. Pero eso no quiere decir que a los enemigos no les interese acabar con la unidad latinoamericana y caribeña. Eso no quiere decir que al enemigo no le interese y a esos centros imperiales no les interese seguir gobernando solamente para el bolsillo de sus transnacionales, sin pensar en los pueblos. El presidente Maduro ha pedido a la CELAC que sienten una misma mesa tanto a Guyana como a Venezuela, y usted la semana pasada fue hasta la ONU para pedir activar ese mecanismo del buen oficiante. Sin embargo, Guyana dice que el buen oficiante ya es un camino que se agotó, que ellos no creen en eso y ellos apuestan por llevar este tema a la Corte Internacional de Justicia. Nosotros permanentemente frente a las ofensas, frente a las agresiones por parte de este nuevo gobierno, hemos respondido con diplomacia bolivariana de paz. Desde un primer momento llamamos a la comunicación, llamamos al encuentro de nuestras autoridades, incluso hemos solicitado, yo personalmente le solicité a mi homólogo guyanés una reunión. Y la respuesta ha sido la agresión permanente en contra, no solamente del gobierno del presidente Maduro, sino en contra de nuestro pueblo, Karen, como bien te consta. Sobre el tema de los buenos oficios, yo le quiero aclarar al canciller de la República Cooperativa de Guyana que este es un mecanismo que no se ha agotado, que este es un mecanismo que está vigente y activo, que se interrumpió por una causa inesperada como fue la muerte del buen oficiante, pero el mecanismo no se ha agotado y por eso nosotros instamos al secretario general de las Naciones Unidas a que reactive lo inmediato la designación del buen oficiante. La ExxonMobil es conocida como una transnacional que pone y quita gobiernos, además de otra cantidad de denuncias que tiene. ¿Usted cree que a través de los métodos diplomáticos van a realmente frenar las pretensiones que tiene la ExxonMobil en un territorio en disputa? Nosotros permanentemente hemos denunciado que el nuevo gobierno de la República Cooperativa de Guyana está actuando como agente de la ExxonMobil. El presidente Maduro lo señaló,
La ExxonMobil pagó la campaña electoral en Guyana, que se dio recientemente en mayo del corriente. Y en ese sentido, yo te puedo asegurar a ti que la intención es transnacionalizar el conflicto territorial, buscar terceras partes, y terceras partes además que están mostrando, y tenemos que denunciarlo hacia la comunidad internacional. Hemos visto con mucha preocupación las declaraciones del encargado de negocios de los Estados Unidos de Norteamérica en Guyana, donde pretende hacer ver que el ejército poderoso, que el que fue mencionado, como que doblaba los brazos a los países que no se sometían a los designios de este centro imperial, pues serían sometidos por la vía de la fuerza de los ejércitos. Y hemos visto a un encargado de negocios, a un funcionario, haciendo uso de esa fuerza, haciendo uso de esas amenazas veladas. Sepan que Venezuela no acepta, Karen, bajo ningún concepto amenaza de imperio alguno, sea a través de un agente o sea a través de gobiernos interpuestos. Nosotros siempre los vamos a estar enfrentando, confrontando y rechazando estas pretensiones imperialistas. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero quédese con nosotros, que ya regresamos. Seguimos con más de esta entrevista con la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Hace poco el CARICOM, la Comunidad de Estados Caribeños, se pronunció. Algunas corporaciones mediáticas lo interpretaron como un apoyo firme a Guyana y una condena hacia Venezuela. ¿Cómo lo leyó el gobierno venezolano esta declaración? ¿Sienten que el CARICOM tomó postura a favor de uno y en contra de otro? No, nosotros nunca lo hemos visto así, Karen. Nosotros decimos que con el Caribe mantenemos excelentes relaciones, y son excelentes relaciones en términos incluso bilaterales con cada país del Caribe. Y nosotros hacemos vigente la Carta de Jamaica. La unidad que hoy se ha logrado en la UNASUR, la unidad que hoy se ha logrado en Petrocaribe y que se ha logrado en la CELAC, es gracias a la diversidad. Y nosotros somos respetuosos de esa diversidad. Lo que Venezuela sí no puede aceptar es agresión de país alguno, Karen. Llámese como se llame. Y las ofensas que han dado las altas autoridades de la República Cooperativa de Guyana a nuestro gobierno, a nuestro presidente y a nuestro pueblo son inadmisibles. Constituyen un acto de agresión en los términos internacionales. Y nosotros le respondemos, Karen, como debe responder un Estado serio y responsable a través de los canales diplomáticos y mediante la diplomacia bolivariana de paz. El presidente Maduro envió carta al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, envió una carta al presidente Correa en su condición de presidente pro tempore de la CELAC. Y bueno, estamos activados, toda nuestra diplomacia bolivariana de paz está activada en el mundo entero, llevando la verdad de Venezuela, que además tiene que romper con un cerco mediático terrible. Si hay algo que hoy tiene que llevar a la reflexión a toda la comunidad internacional, es el poder impune e inmune que representan los centros mediáticos en el mundo. Gracias a Russia Today, gracias a Telesur, se levantan voces de la verdad. Pero si no fuera por ustedes, Karen, nuestros pueblos serían engañados permanentemente. Ustedes representan una ventana de la verdad para que el ciudadano común pueda todos los días tener acceso a una verdad oportuna, a la realidad, y no estar sometidos a la dictadura de los grandes centros mediáticos que responden solamente, Karen, a los centros de poder económico y financiero en el mundo. Sin duda. Canciller, después de la Cumbre de las Américas en Panamá hemos visto que hay un acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo, el presidente Maduro hace pocos días denunció que este conflicto que se quiere generar con Guyana está promovido por por poderosos lobbies internacionales de Estados Unidos y también por el Pentágono. ¿Este conflicto con Guyana podría afectar este acercamiento con el gobierno estadounidense? Fíjate, el tema de los Estados Unidos es un tema que no puede ser ni siquiera reduccionista. Nosotros, en la Cumbre de Panamá, el presidente Maduro tuvo un encuentro con el presidente Obama y allí se acordaron el inicio de una serie de conversaciones con miras a la regularización de las relaciones diplomáticas bilaterales en el estricto apego al derecho internacional, al respeto y a la igualdad soberana de los Estados. Es lo mínimo que puede pedir un país soberano e independiente, ser tratado en términos de igualdad, en términos de respeto. Ahora, Estados Unidos es mucho más que un presidente, Estados Unidos es mucho más que un gobierno, Estados Unidos es un sistema muy complejo. El entramado político que mueve la política en los Estados Unidos es muy complejo. Si tú te pones a analizar incluso posiciones valientes que ha tomado recientemente el presidente Obama en relación con Irán, en relación a Cuba, tiene resistencia interna.
En el caso venezolano, bueno, nosotros vemos que por un lado estamos en excelentes mecanismos de conversación con miras a una regularización de las relaciones. Sin embargo, hay factores de poder que están activando unos mecanismos que buscan una escalada distinta a la paz en Venezuela. Recientemente usted se reunió con Thomas Shannon y quisiera saber en qué lograron avanzar para restablecer estas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y en qué otros puntos está el juego trancado. No hay juego trancado. Nosotros tenemos una agenda de puntos comunes y afines. Y en base a esa agenda, recuerda que la última reunión la tuvimos en Haití, en compañía del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que además preside y coordina estas reuniones por la parte de Venezuela. Y allí tratamos aspectos comunes como Haití, cómo ayudar, cómo colaborar conjuntamente a combatir la pobreza en Haití, cómo luchar contra el ébola. Son puntos que nos unen y la agenda en este sentido pues está marcado por esos aspectos que pueden permitir ir avanzando, como te dije, en términos de respeto y de igualdad. ¿Y qué tan lejos o qué tan cerca estamos de restablecer las relaciones con Estados Unidos y que se nombren embajadores en ambos países? Recuérdate que nosotros no hemos roto relaciones. Nosotros incluso estamos a la espera de que se dé el beneplácito al encargado de negocio, al licenciado Maximiliano Arbeláez, que espera pues ya por su beneplácito como embajador en los Estados Unidos. Eso ha sido un punto que se ha tratado en la agenda común. Y en ese sentido pues estamos en la revisión permanente. Está también pendiente el tema de nuestras misiones diplomáticas, el tamaño de las misiones diplomáticas. Son temas que van avanzando con la coyuntura, pero que sí podemos dar certeza que se están dando en los términos que había planteado Venezuela, que son términos de respeto y de igualdad. ¿Es cierto o es falso que se estaría negociando una posible liberación de Leopoldo López a cambio de que Estados Unidos quite las sanciones contra varios funcionarios venezolanos? Bueno, me imagino que eso forma parte de la ficción mediática. Nosotros no tenemos la facultad como ejecutivo para estar negociando la justicia venezolana. Recuérdate que aquí los poderes públicos, entre ellos el judicial, son poderes autónomos e independientes. Y en su conjunto, el Estado venezolano es Estado soberano e independiente. Mal podemos nosotros estar negociando en una mesa la situación procesal de una persona que esté incursa en la Comisión de Hechos Punibles. ¿Cómo van las relaciones con España, otro gobierno que también ha tenido diverso intercambio de acusaciones entre sus presidentes? ¿Cómo van? Y además que unos europarlamentarios recientemente dijeron que vendrían a visitar a Venezuela para constatar la situación de los derechos humanos y que esperaban ser recibidos por el gobierno. Hoy entiendo que esos eurodiputados decidieron no venir a Venezuela. Nosotros hemos dicho que las puertas de Venezuela están abiertas a quienes vengan en los ámbitos de la amistad, de la cooperación, de la unidad y el respeto. Las relaciones con España, se lo hemos dicho al gobierno de la derecha, de Rajoy. España tiene que respetar a Venezuela. Fue un imperio derrotado hace más de 200 años. No tiene nada que buscar en el ámbito del irrespeto con nuestra patria, con nuestro gobierno legítimo. El gobierno del presidente Nicolás Maduro lo eligió el pueblo de Venezuela y debe respetarse la voluntad de ese pueblo, Karen. Eso es una cosa que debe tenerlo como cierto cualquier país en el mundo, cualquiera sean sus autoridades, que aquí hay un gobierno legítimo, que lo eligió el pueblo de Venezuela mediante elecciones transparentes, incluso reconocidas por distintos acompañantes internacionales que han estado en más de 19 procesos electorales en nuestro país. Este año vamos a otras elecciones y yo no tengo duda absoluta que la Revolución Bolivariana marcará un nuevo hito histórico electoral en esas elecciones. Pero, sin embargo, a la extrema derecha, a la derecha mundial e internacional, le cuesta reconocer la voluntad del pueblo. Pero no solamente el pueblo de Venezuela, les cuesta reconocer la voluntad de los pueblos del mundo, porque son estamentos políticos que solamente reconocen la dictadura del capital, que solamente reconocen lo que le ordenan las élites de las oligarquías, las élites empresariales y financieras. En Venezuela no, en Venezuela manda el pueblo. Felizmente yo soy ministra del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Cuando decimos del Ministerio del Poder Popular significa que acá manda el pueblo también. Ya para terminar, el presidente Maduro hace poco propuso la posibilidad de que se incluyera en el Banco del BRICS a los países del ALBA. ¿Usted ya formalizó esa petición? ¿Cómo ha sido? ¿Cree que sea posible? ¿Qué beneficios va a traer para la región? Sí, nosotros hemos adelantado gestiones diplomáticas al respecto, no solamente lo que tiene que ver con el Banco de los BRICS, sino con el mecanismo. Esto es un mecanismo, Karen,
bueno, el mundo que está emergiendo, una nueva geopolítica mundial, muy importante, está reconfigurando el mundo. Y nosotros hoy sabemos que las agresiones que se da contra los países de los BRIC, contra China, contra Rusia, tiene que ver con esa nueva reconfiguración. Los centros imperiales de formas vetustas están pasándole factura a esta nueva forma de reorganización y de reordenamiento mundial basado en elementos distintos al imperialismo, basado en los principios y propósitos del derecho internacional, basado en el principio de autodeterminación de los pueblos, de independencia de la soberanía, de independencia de la igualdad de los estados. Ese es el nuevo mundo que se está reconfigurando y obviamente pues tiene la resistencia, que es lógica, porque sabemos que más tarde que temprano habrá un desplazamiento de esas formas vetustas que no responden a los pueblos, de esas formas imperiales que diariamente atropellan a los sectores más humildes de los pueblos del mundo. El mundo está diciendo, hay voces nuevas, hay nuevas reconfiguraciones y nosotros, en el caso del ALBA, como una región con una esperanza distinta de libertad, de igualdad, de independencia, queremos formar parte de esa nueva reconfiguración. Y yo tengo la certeza de que así va a ser, Karen. Nosotros vamos a seguir sumando voces a los BRICS y yo sé que a los BRICS, más tarde que temprano, se van a quedar aislados unos muy pocos y tú verás a los BRICS como un gran bloque poderoso que muestra otras potencialidades de los pueblos distintas a la dominación de los capitales. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras y sus aclaraciones. Muchísimas gracias también a todos ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad.